Muy bien, mis amados hermanos, vamos a la sexta parte del mensaje El Reino de Dios y vamos a continuar en el tema que habíamos empezado el día miércoles pasado, la semana pasada. Iniciamos con el tema de la búsqueda o buscando la justicia del reino de Dios y vamos a leer nuevamente el Evangelio según San Mateo en el capítulo 6 de Mateo, en el versículo 25 en adelante. Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: hablando Jesús en el sermón del monte, hablando de la ética del reino, Jesús dice estas palabras a sus discípulos: por tanto os digo, no se afanen por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La semana pasada, mis amados hermanos, empezamos con este tema con todo el propósito de instruir a la iglesia en esta parte en cuanto a lo que es el concepto de buscar primeramente el reino de Dios, y queremos enseñar esta parte para alentarle a usted a tomar decisiones de vida, decisiones que van a transformar sus caminos, decisiones, hermanos, que le van a bendecir la vida. Esta vida, hermanos, no se vive por vivirla. Yo recuerdo que mi madre, cuando éramos niños, cuando nos llamaba la atención, ¿verdad? Porque nos poníamos perezosos o algo así. Yo recuerdo que mi madre siempre decía, hay personas que respiran porque el aire no se vende, o si el aire se vendiera, no pudieran vivir. Entonces, con eso, ella nos daba a entender que nosotros no podíamos ser personas que podíamos vivir de cualquier manera, que la vida no se vivía de cualquier manera. Eso era lo que yo entendía cada vez que mamá nos reprendía con esta frase, que nos llamaba la atención con esta frase. Y recuerdo esto porque analizando las palabras de Jesús en este contexto y en otros contextos más, podemos darnos cuenta, hermano, que Jesús, cuando apareció aquí, cuando inició su ministerio, como ya hemos leído en los 5 mensajes anteriores, cuando Jesús inicia su ministerio, su presentación, su introducción es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el reino de los cielos se acerca a nosotros en la persona de Jesús. El reino de los cielos, no somos la iglesia. El reino de los cielos no es el pueblo de Israel. El reino de los cielos es una realidad presente en este mundo. Ahora, ¿cómo se entra al reino de los cielos? Al reino de los cielos se entra a través del arrepentimiento, y en ese cuerpo que se llama la iglesia están los súbditos o las futuras personas que vivirán en ese reino cuando Cristo en su segunda venida establezca su reino. Entre nosotros hay buenos oidores, hay malos oidores. Entre los ciudadanos del reino, hoy en el presente hay trigo y hay cizaña,
Y por lo tanto, también la Biblia muestra de que el reino de Dios lo expresan los hijos de Dios a través de su conducta y de su manera de pensar en este mundo. Primera de Juan también nos habla acerca de los hijos del diablo, y eso nos da a entender, y es claro y se entiende de que los hijos del diablo también expresan el reino de las tinieblas en este mundo a través de sus pensamientos y a través de su conducta. Esta mañana mi esposa conversaba conmigo y ella me comentaba que ella estaba sorprendida por unas cosas que ella estaba investigando, y cómo hay personas en este mundo que adoran a Satanás, que hacen la voluntad de Satanás. Cómo ella se sorprendió con unas investigaciones que hizo, donde ella descubrió de gente que promueve el satanismo de una manera discreta, lo promueven en este mundo, lo enseñan, y ella me decía, pero la gente no se da cuenta, la gente no se entera, la gente está como si nada estuviera pasando, y es porque eso es así. Escuche bien, el reino de Dios es una realidad presente en este mundo, pero el reino de las tinieblas también es una realidad presente en este mundo. El reino de las tinieblas está en conflicto con el reino de Dios. Por eso es que en este mundo, hermano, las personas tienen diferentes formas de pensar. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús nos enseñó cómo vivían o cómo se deberían de vivir, cómo deberían llevar la vida los hijos de Dios, los hijos del reino. Entonces, aquí en este contexto que nosotros estamos leyendo, algo que nosotros debemos tener claro es que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nosotros aquí no nos vamos a quedar para siempre. Nosotros aquí, hermanos, tenemos una misión que es la evangelización del mundo, pero también está nuestra forma de vivir. Y aquí Jesús está hablando, en este contexto que leímos, está hablando de la vida cotidiana, algo que se vive en lo cotidiano. ¿Cómo vive la gente en lo cotidiano? La gente vive, hermano, preocupada por qué van a comer, qué van a beber o qué van a vestir. Hablando de las necesidades básicas que preocupan al hombre. Hablando de las necesidades básicas que preocupan al hombre. Yo recuerdo viendo un documental de un hombre que perteneció a una logia satánica y se convirtió a Cristo. Este hombre decía que los demonios en este mundo trabajan con el miedo de la gente, trabajan con la incredulidad de la gente. Y yo comencé a relacionar una cosa con la otra, y no nos extraña que ellos también trabajen en este mundo con el afán de la gente. La palabra afán significa preocupación desmedida. Cuando una persona está afanada es porque tiene una preocupación desmedida. La persona internamente está peleando con sus propias fuerzas. Internamente está preocupado por algo que él no puede cambiar. Internamente está preocupado o desesperado o frustrado por algo que a él no le compete. Entonces, amada iglesia, los hijos de Dios no viven afanados. Todo lo contrario a eso, Jesús dice aquí que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando Jesús nos enseñó a orar, Jesús enseñó a orar de la siguiente manera. Y cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, ante las necesidades de la vida, Jesús dice que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas iban a ser añadidas. La palabra buscar en el griego seteo significa codiciar algo, buscarlo de manera decidida, significa ir en pos de algo y significa mantenerse buscando ese algo.
quiere decir que para todos los hijos de Dios, buscar el reino de Dios es una prioridad en la vida. Es una prioridad para nosotros como hombres de fe, usted como mujer de fe, usted como joven de fe, como adolescente de fe. Es una prioridad en la vida que usted busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Es prioridad. La palabra prioridad en el diccionario de la Real Academia Española significa ver algo con anterioridad, sugiriéndonos este significado, que prioridad es desear algo, buscar algo que todavía no se tiene, ¿verdad? Entonces, hermano, en el creyente debe haber ese deseo, debe haber en el creyente ese altar, y en ese altar que es el corazón, que ese altar diga: mi prioridad es buscar a Dios, buscar el reino y su justicia. La palabra justicia significa la vida que a Dios le agrada. Por eso la semana pasada nosotros dimos 5 significados de qué era buscar el reino de Dios y su justicia. Esos 5 significados están en el mensaje de la semana pasada. ¿Qué significaba buscar el reino de Dios y su justicia? Hoy, hermano, vamos a hablar de las implicaciones que hay en buscar el reino de Dios. Hermano, ¿qué implicación hay en buscar el reino de Dios? Es decir, ya hablamos de qué significa, pero ahora vamos a hablar de qué implica. ¿Qué implica? O sea, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los resultados de vivir buscando el reino de Dios y su justicia? ¿Cuáles son esos resultados? Número 1, contamos con la sabiduría de Dios para actuar en diversas situaciones. Miren, amada iglesia, en este mundo se necesita la sabiduría de Dios. No se puede vivir en este mundo sin la sabiduría de Dios. Hermanos, en este mundo, el que no tiene la sabiduría de Dios, obviamente, hermano, va a ser engañado, va a ser enredado. El bastión de Satanás en este mundo para llevar a las personas, hermano, al infierno se llama el engaño que hay en las naciones. Por eso, hermanos, buscar el reino de Dios y su justicia ahora implica, después de su significado, que nosotros tengamos una vida de sabiduría, pero de sabiduría de lo alto, buscando, hermano, constantemente esa renovación de la mente, esa renovación en el espíritu. Vamos a ir comprendiendo, hermano, lo que Dios desea. Vamos a ir comprendiendo la vida que a Dios le agrada. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo práctico de cómo comprender lo que a Dios le agrada. Un ejemplo práctico, amados hermanos, es el matrimonio. Comenzando por ahí, el matrimonio. Escúcheme algo, no son todos los hombres los que entienden el matrimonio. No son todas las mujeres las que entienden el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio es la institución que Dios fundó. Es la institución sagrada de Dios por excelencia. Por lo tanto, hermano, en este mundo a la gente le es común establecer relaciones sin casarse con el objetivo. ¿Por qué no me caso? No me caso porque si no nos entendemos, no me caso porque si veo a una mejor que tú o si yo veo a uno mejor que tú. ¿Sabe qué dice eso, hermano? Que usted tiene una mentalidad de mundo, no una mentalidad del reino. Entonces, hermanos, buscar el reino de Dios y su justicia implica que tú vivas aquí con la sabiduría de Dios. Nosotros, hermanos, hemos estado aconsejando a una pareja, ¿verdad? Que se casen, que se casen, que se casen. Y esta pareja, hermano, esta semana tomó la decisión de casarse y están viviendo un problema de economía y ya inmediatamente, hermano, a uno le salió un trabajo. Y cuando me dijeron del trabajo, le dije, mire, van a ordenar su vida con Dios y ya Dios les está bendiciendo. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros al ser cristianos, al venir al arrepentimiento, una de las cosas que tenemos que hacer de inmediato es empezar a renovar nuestra mente.
empezar, hermanos, a introducir la palabra de Dios en nosotros, para que esa palabra transforme nuestras vidas, para que esa palabra, amados hermanos, le dé forma a nuestros pensamientos para poder entender lo que es la mentalidad del reino, ¿verdad? Amados hermanos, buscar el reino de Dios y su justicia implica en esa parte que en esta vida nosotros vivamos con la sabiduría de Dios. Vivamos con la sabiduría de Dios día tras día en lo cotidiano, en los negocios, en el trabajo, en las relaciones familiares. Vivamos con la sabiduría de Dios, mis amados hermanos, en todo lo que nosotros hagamos. Se necesita la sabiduría de Dios. Número 2, segunda implicación de lo que es buscar el reino de Dios, implica caminar en pos de la verdadera prosperidad. ¿Y cuál es la verdadera prosperidad, hermano? La verdadera prosperidad es la del alma. La prosperidad del alma. Esa es, hermanos, la verdadera prosperidad. En esta vida se puede prosperar materialmente y tener mucho materialmente, pero ¿qué de tu alma? ¿Qué de tu alma? ¿Qué de tu vida en ese sentido? Déjeme decirle, hermano, que la verdadera prosperidad no consiste en tener muchos bienes materiales. La verdadera prosperidad, la primera, la necesaria, la que se necesita, es la prosperidad del alma. Por eso muchas personas, hermano, tienen tantas cosas, pero no tienen la salvación de sus almas. Entonces, hermano, buscar el reino de Dios y su justicia, hermano, es tener esa prosperidad en el alma, que no importa lo que yo esté pasando. Eso implica, hermano, que no importa lo que yo esté pasando, yo puedo superar lo que yo estoy pasando. Día tras día en este mundo vemos gente que se suicidan, gente que se quitan la vida, hermano, porque no pueden resolver un problema. Entonces, tener la prosperidad del alma implica, hermano, de que yo con mi alma limpia, con mi corazón limpio, con mi mente renovada, yo puedo enfrentar los problemas de la vida como quiera que vengan, como quiera que ocurran, porque usted y yo como cristianos no tenemos garantizado que nada nos pase en este mundo. Hermano, en este mundo nos van a ofender, nos van a rechazar, nos van a despreciar. En este mundo, hermano, todo puede pasar. Pero que tu corazón nada lo dañe, que tu corazón nada lo ensucie, que nos demos cuenta, hermano, que lo primero es buscar el reino y su justicia, o sea, lo que a Dios le agrada. Señor, pase lo que pase, a mí me toca perdonar. Pase lo que pase, Señor, a mí me toca seguir adelante. Pase lo que pase, Señor, yo tengo que seguir trabajando para ti. Pase lo que pase, Señor, no importa cómo yo esté, si una situación me tiene contra la pared, Señor, a mí me toca seguir caminando. Hermano, ¿cuántos hermanos, ustedes se han quedado, hermano, con las arcas con sus arcas personales vacías? Cuando hablo de sus arcas, hablo de tu cartera, hablo de tu bolsillo. Hermano, te has quedado vacío, te has quedado sin nada. Hermano, esta semana yo viví una situación así donde todo se acabó. Ayer yo tuve que hacer 2 grabaciones y yo estaba aquí trabajando porque, hermano, a pesar de todo hay que seguir trabajando. Estaba yo haciendo unas grabaciones aquí, hermano, y ya terminando la primera grabación, hermano, llegó una alabanza a mi mente, llegó una alabanza y yo estaba grabando y por el otro lado, hermano, estaba cantando esa adoración, esa alabanza. Hermano, y de pronto terminé, dije amén, paré aquí un rato, puse esa alabanza y me puse a alabar a Dios aquí yo solo en mi recámara, yo solo aquí en mi lugar, comencé a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque no importa lo que tú estés pasando, hermano, Dios es primero. Comencé a alabar a Dios, comencé a cantar, comencé a leerme. Mi esposa abrió la puerta para ver qué estaba pasando. Oye, ¿qué está pasando ahí? Yo estaba alabando a Dios. Aquí contento, feliz, solo, hermano. Y oye, pastor, pero si usted tiene las arcas vacías, no se han llenado todavía, pero no importa. Mi corazón, a mí, hermano, me dieron ganas de alabar a Dios. Aquí solo comencé a alabarlo, comencé a cantar. Qué alegría, hermano. Comencé a decir, el Señor es mi rey, mi luz, mi fortaleza, mi salvación. Él es la fortaleza de mi vida. Hermano, aunque un ejército acampe contra mí, como dijo el salmista, no temeré,
¿verdad? Jehová es mi luz y mi salvación. Hermano, aunque se muevan los montes a la mar, aunque se estremezcan las naciones, el Señor es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermano, cuando tu alma no está bien, cuando tú no estás bien, en cualquier situación, tú maldices, tú reniegas, dices lo que no tienes que decir, hablas lo que no tienes que hablar. Por eso necesitamos, hermano, primeramente la prosperidad. Es la prosperidad del alma, no la material, es la del alma. Hermano, cuando tu alma está prosperada, escucha lo que te voy a decir. Cuando tu alma está prosperada, tú eres capaz de alabar a Dios hasta con 2 centavos en el bolsillo. Tú alabas a Dios con 20, alabas a Dios con 100, con 1000, con 1.000.000. Tú eres el mismo, tú alabas a Dios. Tú sigues siendo el mismo, no importa cómo esté la situación. Cuando tu alma está prosperada, hermano, mi relación con Dios no depende de lo que a mí me está pasando o de lo que se esté moviendo en mis contornos. Dios es Dios. Él está sentado en su trono. Él es Dios en el cielo y también es Dios en la tierra. Es Dios en las altas y en las bajas. Es Dios cuando hay mucho y es Dios cuando hay poco. Entonces, hermano, buscar el reino de Dios y su justicia implica esa prosperidad del alma en nuestras vidas. Número 3, tercera implicación de buscar el reino de Dios, implica, hermano, caminar hacia una estabilidad espiritual. Escuche bien, estabilidad espiritual. Y cuando hablo de estabilidad espiritual, eso se puede traducir como madurez espiritual. Hermano, en la medida en que se busca el reino, en la medida, hermano, en que nos acercamos a Dios, en la medida en que nos renovamos de día en día, hermanos, cada vez nos hacemos más maduros en el Señor. Entramos más rápido en ese proceso de madurez. Escúcheme bien, hermano. Proceso de madurez en el cual todos los cristianos no han entrado. No todos los cristianos, hermano, entran en los procesos de madurez. Hay cristianos que toda la vida se quedan inmaduros. Toda la vida se quedan inmaduros. Y el ser inmaduro te va a costar que tú te pierdas muchas cosas en el ministerio. El ser inmaduro te va a cerrar muchas puertas en la vida. El ser inmaduro te puede costar, hermanos, una vida de tumbo y tambo, como decimos en Panamá, ¿verdad? Pero buscar el reino de Dios y su justicia implica que tú camines hacia una estabilidad espiritual, a que tú te hagas una persona estable. Jesús, hermano, dice, no se afanen preguntándose qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No se afanen por eso. No se preocupen por eso, sino más bien, dice Jesús, consideren las aves del cielo que no trabajan, no siembran en granero, pero nuestro Padre Celestial las alimenta. Ustedes valen mucho más que ellas. No se afanen diciendo qué vestiremos. Consideren los lirios del campo, qué hermoso, no hilan, no cosen, no fabrican ropa, pero vuestro Padre Celestial las viste de tal forma que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Y ustedes, dice el Señor, valen más que los lirios del campo. Ustedes valen más que eso. Jesús dice, y me llama la atención, y esto es una declaración de estabilidad espiritual. Jesús dice, busque conmigo ahí a donde leímos. Jesús dice en el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es decir, ¿quién de ustedes puede, por mucho que se afane, cambiar algo? Usted no puede cambiar nada. Usted no puede arreglar nada. Hay cosas que tú quizás las puedas arreglar en otro plano, pero hay cosas que le competen a Dios. Él dice, ¿quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie. Por eso él manda a considerar las aves del cielo y los lirios del campo. Es más, consideren eso. Y dense cuenta que ustedes valen mucho más que eso.
Por eso dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas van a ser añadidas. Y cuando yo tengo una estabilidad espiritual, yo entiendo que Dios me da lo que a mí me conviene. Escuche bien, hermano. Dios me da lo que a mí me conviene. Y lo que no me conviene, Dios no me lo da. Dios sabe lo que me va a bendecir y Dios sabe lo que no me va a bendecir. Dios sabe lo que me va a hacer daño y Dios sabe lo que no me va a hacer daño. Por eso, hermanos, si Dios nos da, a Él sea la gloria, y si Él no nos da, también sea la gloria para Él. Bendito sea su nombre, hermano. Eso se llama tener estabilidad espiritual. Si Él me da, a Él sea la gloria, y si a Él no me da, y si Él no me da, también a Él sea la gloria. Tenemos esa actitud como aquel sabio Job, que en su momento, hermano, cuando vio toda su desgracia, dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sea su nombre bendito, ¿verdad? Él me lo dio, Él me lo quitó, sea su nombre bendito. Por eso buscar el reino de Dios y su justicia implica que tú camines hacia una estabilidad espiritual, que tú puedas manejar tus finanzas de una manera sana, que tú puedas tener una vida familiar de manera sana, que tú puedas manejar tu familia, que tú puedas manejar tu economía, porque déjeme decirle, hermano, manejar la familia y manejar la economía no es algo que toda la gente sabe hacerlo. Por eso, amados hermanos, buscar el reino de Dios y su justicia es prioridad. Y número 4, cuarta implicación de buscar el reino de Dios y su justicia es que tú puedes evitar abrir puertas a influencias demoníacas. Escúchame bien. Usted evita abrir puertas a influencias demoníacas. Miren, hermanos, les cuento algo que pasó la semana pasada en la iglesia con mi hermanito Javier. Mi hermanito Javier, y yo lo creo porque no es la primera vez que pasa en nuestra iglesia. Yo recuerdo, hermanos, que hace unos años estábamos precisamente en un culto de oración y de enseñanza. Y en el culto de oración y de enseñanza, yo estaba dirigiendo la oración y una hermana corrió hacia el altar. La hermana corrió hacia el altar y me agarró del brazo y me dijo, pastor, yo estaba orando allá atrás y alguien se me paró aquí y se sonrió fuertemente con una risa de burla en mi oído, y cuando fui a mirar no era nadie. Y esa persona estaba temblando, estaba en el templo, en el culto de oración. Ahí estaba, hermano. Yo le dije, pero hermana, ¿qué pasó, hermana? El pastor, alguien llegó y se sonrió aquí duro y no hay nadie. Entonces oramos por ella. Pero presten atención. La carcajada se la pegaron en el oído. En menos de un año, esta persona quedó oyendo otra cosa y se fue para el mundo. La semana pasada en nuestra iglesia se dio un caso similar en el altar donde los hermanos estaban cantando. Terminó la música, terminó el culto y mi hermanito Javier, para los que no conocen a mi hermanito Javier, él tiene 9 años, él se acercó y me dijo, pastor, mientras yo estaba tocando la música, una voz extraña llegó a mi oído y me dijo, no le hagas caso a lo que ese te va a predicar. Se dirigió a mi persona con una palabra obscena y dice que él estaba tocando la batería y de pronto quedó que quién había hablado. Dice que esa voz le dijo, no le hagas caso a lo que ese te va a predicar. Luego él dice que estaba sentado escuchando el culto y la misma voz volvió a hablar y le dijo, como tú hagas caso a lo que él predica, tu madre quedará desempleada. Cuando él me comentó esto, yo entiendo dos cosas. Primeramente, que esas manifestaciones son reales, son verdaderas, porque ya no es la primera vez que alguien cuenta una experiencia como la que él está contando.
Segundo, entiendo que Javier, a sus 9 años de edad, es un ministro de Dios, porque ese joven es un ministro de Dios. Ese es un pastor. Yo le digo a él, pastor, él tiene 9 años. Yo le digo al pastor, y yo sé que el enemigo ya lo quiere destruir. Hablé el domingo con mi pastor y le conté a mi pastor, a mi autoridad, le conté la situación, lo que había pasado de años y lo que pasó ahora. Y él me dice, Milciades, en ese sector hay un demonio de rango, que transita esa área, de rango. Tiene poder para hablarle a la gente. Hermano, usted que está oyendo tiene todo el derecho a creer o no creer. Yo le estoy contando una experiencia. ¿Y qué le quiero decir con esto? Yo me acerqué a la madre de Javier y le dije, hermana, ore por su hijo. Y ella se puso a llorar porque ella dice que su hijo nunca había mencionado esas palabras. Porque yo le dije, diga lo que usted oyó. Y ella dijo, él nunca ha dicho estas palabras. La forma en que eso se dirigió a mí. Entonces, hermano, buscar el reino de Dios y su justicia implica que tú cierres puertas a influencias demoníacas. Aquí en Panamá, un pastor de una mega iglesia, un día, yo estaba en esa mega iglesia y este pastor en medio de la prédica cayó en un éxtasis, cayó en el suelo. Y ahí en el suelo, él estaba, algunos pensaron que le había dado algo en el corazón. Otros decían que estaba atravesando una experiencia. Y de hecho, cuando él se paró, cuando él se puso en pie, él dijo que él había tenido una visión en el suelo y que en esa visión él veía a la congregación y una persona se le acercó y le dijo, predícales la palabra de Dios. Alguien le mostró la Biblia y le dijo, predícales la palabra de Dios. Años después, este consiervo cayó en doctrina falsa. Y cuando yo vi las locuras y disparates que predicaban en su iglesia, yo me acordé de esa visión. Dios se lo advirtió a él. Él no cerró puertas. Y aquí vinieron falsos profetas a Panamá. Falsos profetas vinieron a Panamá a predicar mentira aquí. Entonces, hermanos, buscar el reino de Dios y su justicia implica que tú cierres puertas a influencias demoníacas. Te digo por qué. Los demonios están para destruir la familia, están para destruir a los ministros de Dios, a la gente que le sirve a Dios, están para destruir la iglesia, están para engañar, para destruir al mundo. Ellos están para eso, hermano. Y así como el reino de Dios es una realidad presente en este mundo, el reino de las tinieblas también lo es. Por eso yo no tengo ningún problema en creer las experiencias que pasó este niño en mi congregación, porque yo sé que esto es verdad. Por eso no me extraña que esa persona que escuchó esa risa ahí se fue para el mundo. No me extraña, ya le habían puesto la mirada. Entonces, amada iglesia, buscar el reino de Dios, como dijimos en la enseñanza del miércoles pasado, uno de sus significados es vivir buscando al Señor en oración, en la palabra, en la enseñanza, entregarse, consagrarnos a Dios. ¿Por qué? Porque implica en esta parte que usted va a cerrar puertas a influencias demoníacas. Usted ve un ataque contra su familia, usted ve un ataque contra su matrimonio, usted ve un ataque contra su ministerio. Hermano, usted tiene que cerrar puertas. Hace unos años, hermano, hace poco menos de un año, un día yo saliendo de Tanara, hermano, en mi carro yo sentí en mi corazón que el Señor me dijo, empieza a orar por tu ministerio, empieza a orar por lo que yo he puesto en tu mano, empieza a orar por tu persona, por tu trayectoria, porque vienen a destruirte, hermano, y de hecho vinieron, pero encontraron las puertas cerradas. Encontraron las puertas cerradas. Y yo, hermano, he podido seguir avanzando en el ministerio, he podido seguir creciendo en el ministerio. Dios me ha abierto nuevas puertas, Dios me ha puesto en nuevas relaciones ministeriales
y yo doy la gloria a Dios por eso, pero un día oí eso. Empieza a orar por lo que yo te he dado. Empieza a orar por lo que tú estás haciendo, porque van a venir contra ti, no van a demorar. Hermano, y usted y yo no podemos vivir descuidados. El reino de Dios es una realidad presente en este mundo que se expresa a través del pensamiento de los hijos de Dios, su conducta, ellos lo expresan, pero también el reino de las tinieblas expresa la voluntad del diablo. La expresa también, y ellos están buscando cómo, hermanos, destruir la obra de Dios. Por eso Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Ningún hijo del reino puede vivir sin orar. Ningún hijo del reino puede vivir sin la palabra. Usted no puede vivir descuidado de la palabra. Ningún hijo del reino puede decir que la palabra me cansa, que la palabra me aburre, que los caminos de Dios, ¿verdad?, son pesados. Nadie puede decir eso. Ningún hijo de Dios, hermano, puede andar en esa actitud. Entonces, amada iglesia, hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Escúcheme bien y aquí termino esta parte. Las bendiciones que vienen como parte del reino de Dios, escúcheme bien. Buscar el reino de Dios es un acto de fe en el cual el creyente atrae el cuidado de Dios sobre él. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Usted atrae el cuidado de Dios sobre usted. ¿Por qué el mundo vive en depresión? ¿Por qué el mundo vive tomando pastillas? ¿Por qué el mundo vive buscando psicólogos? ¿Por qué el mundo vive buscando psiquiatras? Busque el reino de Dios y su justicia. Y la bendición de Dios, el cuidado de Dios, vendrá sobre usted. ¿Sabe por qué? Porque la promesa dice, Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero el versículo 32 dice que nuestro Padre Celestial conoce todas nuestras necesidades. Él las conoce, no te preocupes, no te afanes, no te preocupes. Preséntale a Dios tus problemas, preséntale a Dios tu familia, preséntale a Dios esa economía, preséntale a Dios ese problema y verás la respuesta de Dios. Esa es la bendición que trae el buscar el reino de Dios y su justicia. Implica también bendiciones. Es un acto de fe, el cual usted, hermano, atrae la bendición de Dios sobre su vida. Primero, porque Dios conoce todas tus necesidades, ¿verdad? Y como usted ha hecho de Dios su prioridad, sus necesidades se convierten en prioridad para él también. Y por otro lado, porque usted y yo no podemos buscar el reino de Dios, ¿verdad? Y su justicia. Usted y yo, hermano, tenemos que buscarlo, porque al buscarlo, eso traerá también añadiduras. ¿Sabe qué son las añadiduras? Las bendiciones que tú no estabas esperando. ¿A cuántos aquí Dios los ha sorprendido? Con lo que aún ni siquiera estaban esperando. Te sorprendió el Señor con una buena noticia. Te sorprendió el Señor con una bendición que tú decías, wow, Señor, yo no me veía aquí hoy, pero aquí estoy hoy. Señor Dios, yo no pensé tener esto, pero hoy lo tengo. Yo no pensé, Señor, hace unos años atrás vivir de esta forma y ahora tengo una buena vida, porque Dios trae añadiduras. Dos bendiciones que vienen a tu vida por buscar el reino de Dios. Primero, la protección de Dios sobre ti, y segundo, las añadiduras. La protección porque Él conoce tus necesidades, y las añadiduras porque hay cosas que Él va a añadir conforme a su voluntad. Entonces, amado hermano, buscar el reino de Dios y su justicia es una forma, escúcheme, de adoración permanente. Es la actitud de un adorador, porque la adoración no es música, la adoración es conducta. Es una forma de adoración, buscar el reino de Dios y su justicia. Y si en la vida nos hemos privado de bendiciones, y si en la vida se nos han cerrado puertas, hermano, quizás es porque no hemos sabido poner el reino de Dios por delante primero. Hermano, Dios no puede bendecirnos cuando nuestra prioridad son otras cosas. Dios no puede bendecirte cuando tu prioridad es otra cosa que no es Él. Busca primeramente su reino y su justicia,
y todas las demás cosas van a ser añadidas. Y termino diciéndote, tomemos la decisión, tomemos hoy la decisión al salir de esta plataforma, reflexionando de que a partir de hoy yo viviré buscando el reino de Dios y su justicia. Dios es bueno, Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Levanta tu mano ahí donde estás y dale la gloria, dale la honra y dale toda alabanza. Y si esta palabra te ha bendecido, dile: Señor, gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tu amor. Señor, gracias porque has hablado a nuestras vidas. Gracias, Señor, por instruirnos, por enseñarnos, por aclararnos, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos, Dios de la gloria, en esta hora, Señor, Padre, que esta palabra haya caído en buena tierra y que dé fruto a 100 por 1, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, no permitas que nadie de los que oyó esta palabra se quede sin entendimiento. No permitas que nadie se quede sin entendimiento. Señor, abre los entendimientos y, Señor Dios de la gloria, que esta palabra nos haga reflexionar, esta palabra nos ponga a pensar y nos haga tomar decisiones concretas, decisiones que bendecirán nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, te bendecimos, Padre. Amén y amén.